ministra de Justicia, el de Pedro Pablo Kuczynski, porque se estaba confundiendo y se le estaban poniendo algunos límites y alcances a su función con los que no estaba de acuerdo, pero ella que nos lo cuente como un referente de lo que está pasando ahora. Gracias por acompañarnos, Marisol. Gracias a ti por la invitación, Fernando. Marisol, ¿cuál es tu reacción a esta declaración de guerra del ministro de Justicia, Eduardo Verana, al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que le ha dicho prácticamente prevaricador, infractor constitucional, como que animando al Congreso, ya denúncielo a él y no a la presidenta? Yo creo que hay un error de parte de los ministros en hacer una defensa desde el lugar que ocupan como ministros a una investigación que corresponde a actos de la Presidenta y que comprometen a la Presidenta y también de alguna manera al gobierno, porque no te olvides que el cohecho pasivo impropio por el que se le ha presentado la denuncia constitucional soborno es en la práctica sobornada, ¿no? Sobornada, porque es pasivo, no activo, es sobornada. Tiene que ver con su función como presidenta, pero también con decretos que ella dio en el marco de sus funciones y que habrían sido en todo caso la razón del soborno, según la hipótesis fiscal, ¿no? Pero más allá de los hechos de los que por supuesto hablaremos, es una pena que los ministros estén haciendo defensa desde las carteras con esta, primero errada, porque acá el fiscal está cumpliendo sus funciones constitucionales. Ya podemos hablar de si la denuncia está bien formulada o mal formulada, pero está dentro del marco de sus competencias. No es el primer fiscal que formula una denuncia. De hecho, la fiscal anterior también formuló una denuncia por el... Claro, o sea, la denuncia puede ser débil y de pronto coincides con nuestro anterior invitado, Julio Rodríguez, que nos dijo que tiene algunos errores, que es débil tratándose de una presidenta de la República, ¿no? Que tendría que ser impecable porque muchos la van a leer, incluso fuera del Perú. Pero está dentro de ese marco. Sin duda. Así le corresponde. Sin y duda. Tú sí recoges la evolución jurídica que ha habido que permite investigar a los presidentes. Yo creo que hoy no hay duda que el límite es la acusación. Pero de hecho, desde el caso previo, ¿no? O sea, cuando empieza esto con la anterior fiscal Zoraida Ábalos en el caso de Vizcarra, cuando continúa con Patricia Benavides en el caso de la presidenta Boluarte. Pablo Sánchez, en realidad estábamos viendo el otro día que la primera investigación, no la de Patricia Benavides, la de Pablo Sánchez en un breve interinato. Efectivamente. Y él rompe este mito de no puedo investigar, ¿no? No puedo denunciar. Y ya luego llega la denuncia de Castillo, que no termina de concretándose porque el autogolpe termina en una vacancia, pero por las razones que se incluían, no solo en el autogolpe, sino en todas las investigaciones que se comprendían en la denuncia constitucional, que son las que sustentan la incapacidad moral más allá del hecho del autogolpe en sí mismo, que era ridículo, ¿no? Y ya luego viene esto, primera denuncia contra Dina Boluarte por las muertes de la primera etapa de su gobierno. Que eso la hace Patricia Benavides. Que la hace Patricia Benavides, y esta segunda denuncia. O sea, que el marco constitucional y legal para que el fiscal haga lo que ha hecho existe. Y eso sí está bien sustentado en la primera parte de la denuncia constitucional, ¿no? El 9.9, el Código Procesal, el Reglamento del Congreso. Y también señala su límite, ¿no? Yo tengo que hacer investigaciones preliminares y en base a esas investigaciones preliminares y a la presunción de la comisión de un delito, yo denuncio constitucionalmente. Pero como ex ministra de Justicia me interesaba preguntarte, ¿de dónde viene esa idea de que el ministro de Justicia es un poquito abogado del presidente y asesor jurídico del gobierno de turno? Eso me parece que es un error de parte de los ministros, no solamente él, ¿no? Ahora, no empieza con Dina Boluarte. No. Ya, con Vizcarra, por ejemplo, se veía claramente. Claramente. ¿no? Y yo creo que se confunde la labor del ministro, en tanto ministro de Justicia, primero que no tiene por qué responder por actos propios, que son de ella. En todo caso, se le puede preguntar qué pasó con los consejos de ministros que aprobaron los decretos. ¿A ti te pasó un poco con PPK? No, gracias a Dios. Pero no. te apartaste. No, en estricto yo los temas que involucraban directamente al presidente nunca me metí, ni siquiera los conozco en detalle. Tenía sus abogados, que era lo que correspondía, y además la primera denuncia contra Vizcarra, que la hizo el procurador Enco, yo era ministra, no se me ocurrió ni siquiera leerla. O sea, porque es lo que corresponde, ¿no? Tú tienes que trabajar como con compartimientos estancos para que puedas... Claro, el ministro de Justicia no debe involucrarse. Más bien de ahí vino lo del indulto, pero tú ya no estabas. Pero en el indulto yo no estaba. Y de hecho no estaba porque él jurídicamente tenía una posición discrepante, ¿no?
de la decisión jurídica, más allá de la decisión política. ¿Y ahora qué opinas que no solo el ministro de Justicia, sino que con lo de la demanda competencial, de alguna forma, el gobierno, el Estado, hace su se está comprando la defensa jurídica de la presidenta por hechos que no tienen que ver con el gobierno en sí? Pero además ella ha usado mucho la técnica de presentarse con sus ministros a defender actos propios, ¿no? O sea, mostrarse respaldada por ministros o incluso por intentar utilizar una actividad con la fuerza armada. Lo que voy a decir, ¿no? Tal vez es un barbarismo, pero voy a inventar un concepto, pero una especie de peculado jurídico, algo así. O sea, estoy utilizando todo un mecanismo jurídico, pero que no me corresponde, pero estoy usando a las herramientas jurídicas y al aparato judicial del gobierno para defenderme. Yo creo que es parte de los síntomas de los procesos de desinstitucionalización en los que estamos actualmente, ¿no? Hay una mezcla de los roles del Ejecutivo con los roles del Legislativo, una suerte de intercambio de favores en el que yo tengo gasto público cuando en realidad no lo tengo, y me refiero al Legislativo, y yo te dejo hacerlo porque me conviene que tú estés contento, que es lo que está haciendo el Ejecutivo, y entonces hay esta suerte de convivencia terrible para nosotros porque el equilibrio de poderes no puede perderse y se ha perdido. Y creo que esto es una prueba más, esta denuncia constitucional, de que el Congreso, digamos, una oportunidad más para que el Congreso haga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el Congreso hace la investigación y descubre que lo que ha señalado el fiscal, más allá de si se debieron acumular o no acumular todos los hechos, que en todo caso es un cuestionamiento técnico, lo obvio en la denuncia, que tiene más de 60 páginas, pero hay que leerlas, es que ella recibe en determinadas fechas relojes, pulseras, aretes comprados en un plazo inmediato anterior, además una mentira de ella diciendo que lo había comprado con su plata, cosa que eso fue una primera mentira, claro, no hay que soslayarlo. No hay que soslayarlo. O sea, luego construyen, digamos, o sea, a partir de la hipótesis del caso de que ella había dado una declaración omitiendo la existencia de estas joyas y que esa declaración generaría una falsedad genérica, que al haber omitido consignarlas habría también un crecimiento de su patrimonio que ella no podría justificar, que eso era gravísimo. Ella prefirió decir, no, me las prestaron para que yo me viera bien en los foros internacionales. Un poco para librarse ¿no? del enriquecimiento ilícito, sí, claro. Pero claro. En la medida en que recibe es un beneficio, entonces no se salva del cohecho pasivo. Exactamente. O sea, sale de nunca fueron mías, por eso no las declaré. Y además las ha devuelto, en efecto las ha devuelto. No tengo que acreditar de dónde saqué la plata, los varios miles de dólares, porque nunca las compré, pero mentí. No queda claro por qué mintió, pero mintió, y es la presidenta de la República, y nos mintió a todos, nos quiso ver la cara a todos. Y ya luego viene el segundo momento, que es lo que no puede negar, ¿no? Al salir de este terreno de no tengo cómo acreditar la plata, o de he juntado mi plata de trabajo desde los 18 años, y todo este cuento inicial, en el que salió efectivamente respaldada, quitándole legitimidad al gobierno de una forma vergonzosa, viene este segundo momento de me las prestaron para verme bien. No, porque la presidenta no puede estar sin joyas, cosa que me parece una cosa, pero de vanidades. Sí, no, además, ¿cuál es el valor ahí republicano detrás? O sea, para representar bien a mi país, que no es un país, porque si fuera un país, de repente, no sé, pues en un emirato árabe petrolero millonario, de repente representar bien es lucir las fortunas que el petróleo me está dando, pero no en el Perú, pues. Cero, ¿no? Cero. Además, con tal niveles de ostentosidad que fueron obvias, ¿no? Que fue un relojito, pues no fueron tres, no fueron unos aretitos, fueron unos aretes con brillantes, una cosa que tú dices, mira, ¿me estás hablando en serio? O sea, para representar bien tengo que lucir joyas y arreglarme el rostro, porque también hay un tema de la cirugía que no se ha convertido en investigación. Construyendo una relación de amistad irreal, ¿no? En mi Waiki, además una palabra tan hermosa como Waiki, se convierte pues en un argumento o sea, hemos salido de torongos, hemos pasado a Waiki, ¿no? Waiki en la sombra, así se llama la ¿no? Supuesta banda. Horrible, ¿no? Waiki es hermano, es una palabra que está linda, ¿no? Que representa tanto. Pero bueno. Sí, el Waiki que ahora ha dicho que si no le dan hace una marcha. Es un Waiki. Es un Waiki Bamba. De verdad que es una pena, ¿no? Que se abandonen los grandes temas que de verdad le deberían importar al país. El Waiki no ha hablado, que Ayacucho ha estado parado más de una semana después de la muerte del Contralor, terrible, por supuesto, la muerte de él y de las 18 personas que murieron en el accidente. Edgar Alarcón, que murió ciertamente pues en un bus que se arrancó en la Vía de los Libertadores. Yo había hecho la ruta de la Vía de los Libertadores en un bus
un día previo camino a Cayara y la verdad es que la carretera, tuve que regresar ya de día, la carretera está espantosa. En pocos años. En muy poco tiempo, pero además se cayó el puente. El puente de salida de Huamanga, que entra a Libertadores, se cayó y ahí uno paga peaje. Y Ayacucho está parado 3 días. Y uno paga peaje en esa vía. Es una locura, o sea, de verdad. Peaje que, por cierto, no es una concesión a una empresa internacional, transnacional, sino es peruana. Es una vergüenza lo que está pasando en el país, y mientras el Perú se desangra con escuelas que no se han terminado, 29% de las escuelas tienen servicios y el otro 70% no tiene servicios básicos. A eso súmale los problemas de anemia y desnutrición, los índices de pobreza, que no tienes que ver el informe del INEI, simplemente tienes que salir a la calle y darte cuenta que tenemos niveles de mendicidad similares a los de los 80. Eso ya no pasaba en el Perú, ya no parabas en una esquina y habían 4 personas en la ventana de nada. Sí, ¿no? Es cierto, porque una presidenta que tendría que estar concentrado en eso no puede porque le investigan. Pero le investigan por cosas que ha hecho, claro, ¿no? Pues, nadie le está inventando nada. La salida, ¿cuál es? Decir, no, para tener una presidenta dedicada 24/7 al poder, entonces que no se le investigue. Esa es la idea que ahora quieren introducir y que esperan que el TC le dé la razón. Bueno, el TC ha interpretado varias veces ya hasta dónde puede llegar la investigación. Creo que el 99 tiene el beneficio del antejuicio para proteger el discurso. En realidad, la manera de proteger a un presidente es que el presidente haga las cosas bien y que cuando tiene que responder por un reloj, responda con la verdad. Y una medida cautelar, como le preguntaba Julio Rodríguez, ayer también se lo preguntaba otro penalista, ¿la ves posible? Una medida cautelar que frene la investigación, porque el fondo van a demorarse. O sea, en nuestro país se está usando el derecho para interpretarse y jalonearse de un lado a otro con el objetivo de beneficiar las ideas que hay detrás. Y yo creo que ese es el gran problema de la justicia y la política hoy, ¿no? Que ya uno, dependiendo de qué canal ve o a quién escucha, dice, bueno, el derecho se puede interpretar así o así. Hay un antecedente, pues Patricia Benavides frenó la investigación que le hacía la Junta Nacional de Justicia con una medida cautelar. Que terminó que no la dio el TC, no la dio el TC. Pero además sacándola por unanimidad. O sea, ¿quién le puede quedar duda que la investigación que se le inició a Patricia Benavides, que ha terminado con su destitución por unanimidad, ha sido un acto de persecución? Claro. Y que además el TC, cuando ya debatió el fondo, le dio la razón a la Junta Nacional de Justicia, que ha sido hace poco también. O sea, a mí me da mucha pena, ¿no? La situación de precariedad institucional que estamos... ¿Cuánto nos ha costado Patricia Benavides, no? ¿Cuánto le está costando al país estos últimos años? A quienes la han defendido, algunos con buenas intenciones. Yo no voy a cuestionar las intenciones que habían detrás, ¿no? Yo creo que a todos el hecho de que investigara a Castillo nos generó simpatía, pero el análisis del derecho, por eso la justicia es ciega. Porque uno no puede estar pensando si el que me gusta o no y el que es beneficiado o perjudicado con una decisión jurídica me cae bien o mal. Ahora, entonces cuando uno se pregunta si el TC se va a demorar y esa teoría conspirativa, no, que el TC, como lo puso el Congreso y el Congreso apoya a Dina Boluarte, entonces el TC va a apoyar a Boluarte. No creo, porque el TC va a sobrevivir a Boluarte y al Congreso. Y creo que el Congreso hoy va a tener un problema mucho más grave que solo ver el tiempo en el que decide hacer la investigación, que además debería ser prioritario, ¿no? Porque el Congreso no puede renunciar a su naturaleza política, no puede y no debe, ¿no? Ni de control. No es lo mismo una acusación constitucional contra cualquier funcionario protegido en el 99 que una acusación constitucional o una denuncia constitucional contra la presidenta. Entonces, si el TC se va a demorar, ¿cuál es el sentido de la demanda competencial? ¿Cuál es el sentido político? ¿No será que hay una especie de narrativa detrás de esto, que es la que está tratando de decir, en voz alta el ministro Arana, que la presidenta no puede gobernar porque los caviares que dominan la justicia no la dejan? Yo creo que los caviares nostálgicos del castillismo, ¿no hay algo de eso? Pero es que todas esas cosas son tan ridículas, ¿no? O sea, a ver, el punto de partida es, utilicé joyas, que además está probado que no eran de ella, y beneficié económicamente un gobierno regional que fue el que le dio las joyas con créditos suplementarios, con 200 millones, con mucho dinero, y ahora le echo la culpa a todos los demás de una situación. Mentí, digamos, eso no está contemplado, pero le mentí al país. Construí una teoría que me pone en una situación que no podía explicar, ¿no? Ella no recibía en su despacho presidencial, pero a su Guayqui lo recibió en su despacho presidencial siempre. A todos los demás lo recibía en salas especiales, ¿no? Ella habla de una amistad
de hermanos, una persona con la que se sentó 1 año o 2 años antes en una reunión de gobernadores regionales. Entonces, ¿qué amistad estamos hablando, no? Y todo esto sumado al propio desprestigio del señor Oscorima, que también, digamos, no es que sus problemas hayan empezado ahora, ¿no? Él tiene problemas previos. Claro, Incluso, todavía, y ahí la denuncia es débil porque no hay demasiado dato sobre cuál habría podido ser la contraprestación del soborno, del presunto soborno, ¿no? Ahí falta todavía más indicios. Si tú sigues la línea temporal que ha hecho el fiscal, que tienes que hacerla en realidad, está la compra, la visita, la entrega, el desembolso. Sí. Entonces tú más o menos calzas una con otra. otra. Y la renuncia de la directora del presupuesto del Ministerio de que dijo que no la dejaban trabajar técnicamente y que la acusación formal contra ella fue que no le gustaba al gobierno. Y hay ¿no? materia para desarrollar. Muchísimo. Pero para eso haces una denuncia. La denuncia no es una sentencia, es pedir que el problema, ¿sabes cuál va a ser, Fernando? Cuando el Congreso haga la investigación y no pueda acusar, va a tener pruebas de que la presidenta en funciones no está capacitada para seguir gobernando. ¿Va a ir por una vacancia o no va a ir por una vacancia? Cuando ya el TC dijo que la vacancia tiene una naturaleza política. ¿Va a ir o no va a ir por eso? Entonces yo creo que es momento de que se pueda, legislar, pero no para ahora, sino para el futuro, no con los nombres ni con las circunstancias de cada quien, sino para darle estabilidad al país. El problema es el descrédito de quienes legislarían, ¿no? Nadie le cree a este Congreso. Entonces estamos en una circular esperando que esto termine, más temprano que tarde. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Terminamos. A ver, vamos a ver, voy a poner los lentes para poder leer. Sí. A ver. Puedo coger cualquiera, ¿no? Sí. Un chiquitito, ya, esta. A ver. ¿Qué dice la carta? Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre, en tu mirada una canción. Un tema de Gianmarco. Sí. Muchas gracias, Manuel Perestello. La carta es un recuerdo del programa.